Contrario a los usos y costumbres, México, el país, cada vez aparece más en los últimos días en los organismos internacionales por cuestiones de política interna. Por ejemplo, la semana pasada, el informe sobre derechos humanos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y esta semana, hoy mismo, nuevamente, la coalición México al Frente fue ahí a la OEA a pedir que haya una comisión de observadores en las elecciones del próximo 1 de julio. No es la primera vez que hay observadores de la OEA en procesos electorales en el país. Sin embargo, la promoción que se le ha hecho esta vez desde los propios partidos políticos el marco no solamente de la comisión que hoy piden, sino, por ejemplo, de las denuncias y de los informes que han llevado a esa instancia internacional por el caso Anaya, son cada vez más frecuentes. En medio de todo esto, en las próximas semanas es posible que sepamos si finalmente se va a acelerar o no la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Como puede ver, la escena internacional está tan compleja y tan intensa, casi como la interior, como la de aquí adentro, por el proceso electoral, y mutuamente se retroalimentan. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos regresando y mucha gente sigue regresando de puente. Las entradas a la capital, particularmente la carretera Cuernavaca, está saturadísima. Tenga calma porque hay largas filas para la entrada a la altura de la caseta. Vamos a entrarle hoy, vamos a abrir la semana, el regreso de este puente, con un tema internacional, porque ha habido varios sucesos, varios hechos en las últimas semanas que ameritan tratar de entender un poco cuál es el contexto internacional en el que nos vamos a mover en las próximas semanas, por supuesto vinculado con la política interna, con el proceso electoral en el que estamos metidos hasta el próximo 1 de julio. Rápido le hago un recuento. Por supuesto está el tema del informe de derechos humanos de la ONU, del relator especial de derechos humanos de la ONU sobre Ayotzinapa. Está también las denuncias que los partidos políticos, tanto el PRI como el Frente por México, han hecho en la OEA por el caso de Anaya. Y hoy mismo, otra vez, los presidentes de los partidos integrados, coaligados en el Frente, fueron allá a la OEA a pedir que haya una comisión de observadores de la organización internacional que esté presente en el proceso electoral mexicano ante, como señala la misiva que le dieron al secretario de la OEA, Almagro, ante la grave situación en la que dicen que se encuentra la democracia mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros, Fausto Pretelín. Pepe, ¿cómo estás? Ayúdanos a entender, porque además próximas semanas sabremos si finalmente se acelera o no también en este contexto la firma del Tratado de Libre Comercio. La verdad es que un día sí, otro día no. O sea, no hay manera de entender esto. De verdad es incomprensible. De las cuestiones más, ¿cómo podemos llamar? Más difíciles de tener, como digamos, cierta predictibilidad, porque los patrones no son constantes, ¿no? O el patrón es que no hay patrón. Sí, ahí la clave es ¿por qué se recurre a las instancias internacionales? Y me refiero particularmente al caso electoral, ¿no? Vamos a arrancar con eso, perfecto. Que me pareció la visita de Claudia Ruiz Massieu como una estrategia de comunicación, como queriendo tomarse la foto con Almagro y como que utilizando a la institución. ¿Pero estás diciendo cuando fue a llevar el caso Anaya? Sí, cuando fue a llevar el caso Anaya, okay, ¿no? La semana pasada. Sí. Lo cual, pues uno desde acá de México dice, a ver, vamos a ponderar, vamos a analizar, vamos a reflexionar cuáles son las circunstancias y por qué se tiene que incurrir o por qué se tiene que ir a una instancia internacional como es la OEA, que está pasando, hay que decirlo, por una crisis muy fuerte. O sea, Luis Almagro quemó sus puentes rápidamente con el tema de Venezuela, prácticamente quedó rebasada con el tema de Venezuela, por eso la reunión en Lima, ¿no? Por eso se convocó esa reunión, porque en realidad ya no tiene movilidad, ya no tiene reflejos la OEA para el caso de Venezuela. Entonces,
Yo creo que... no, quedó un poco desactivada, ¿no? Sí, desactivada, ¿no? Yo creo que las vencidas que hizo Maduro contra Almagro las ganó Maduro, desafortunadamente. Pero la gran pregunta es en qué momento se tiene que ir a unas instituciones internacionales, ¿no? En México, a diferencia de otras naciones, y hablo en particular de la Unión Europea, pues no estamos muy acostumbrados con este tipo de roces, ¿no? Pero dices comunicación, una estrategia de comunicación de parte de una estrategia electoral, ¿no? De comunicación electoral. Sí, de comunicación electoral. ¿A quién le quiere comunicar y qué quiere comunicar? Pues decir y subrayar que hay un ilícito por parte de unos candidatos y por lo tanto pues la OEA tiene que intervenir porque está vinculado con tema electoral, ¿no? Como la OEA pues analiza, ¿no?, la fortaleza y la debilidad de las instituciones democráticas de nuestra región. La política interna. La política interna pues tiene que ver si este candidato del PAN pues está incurriendo en un delito que tendría que tomarse en cuenta antes de que se someta a la voluntad de las urnas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Otra cosa es lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el tema de Ayotzinapa, el tema de lo que sucedió en su momento. Eso sí es una situación muy grave, ¿no? Que son dos temas totalmente distintos, pero que los dos reflejan un ángulo exterior sobre nuestro país, ¿no? Particularmente sobre el tema de Ayotzinapa, es decir, cómo analizar cómo tiene que comportarse el gobierno de México a raíz de, pues hay que decirlo, ¿no?, de fallas de los protocolos de seguridad, de fallas de los elementos del ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es, de entrada yo diría eso. A ver, me quedo con eso, es un ángulo, digamos, de la visión, de la preocupación, ¿no?, de la perspectiva internacional sobre nuestro país. Sofía Sánchez Velasco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Decía Fausto que, en efecto, estamos viendo, digamos, un creciente papel, lo puedo, digamos, frasear así, de la política internacional, de los organismos internacionales sobre los procesos internos en el país. Y no hay que ir más lejos. Luis Almagro, secretario general de la OEA, se lanza incluso con una declaración que pareció fuerte, como sí, claro, decir, oigan, es mejor que analicen, investiguen a un candidato presidencial, sí, antes de que sea presidente de la República, en relación con el caso Anaya. El país siempre había sido, digamos, muy renuente a ser observado o a recibir lo que durante mucho tiempo se llamaban intromisiones. Sin embargo, parece que en esta ocasión ese punto está cambiando. ¿Cómo lo ves tú? Pues no necesariamente, o sea, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio se ha llegado al acuerdo, digamos, de que no quieren entrometerse en el proceso de la elección, y que justo ahorita con la 8ª ronda, si no me equivoco, van a intentar acelerar lo más posible, y que por lo visto Trump ya puso buena cara. Digo, hoy declaró Trudeau eso. Sí. No sé qué significa eso porque puede cambiar mañana, pero lo único que tienen acordado es que no van a meterse en el proceso electoral, lo que sea que eso signifique. Pero pues si no llegan a un acuerdo, al final de cuentas eso va, pues digamos, a afectar el proceso, y se va a debatir y se va a cuestionar una vez que empiece la elección, que es que la contienda el 30 de este mes. Final, entonces, el último día de este mes, empieza la campaña. Sí, entonces pues la intervención es inevitable por los temas que se están, digamos, discutiendo, no tanto que sea directa, sino pues con el presidente que tienen en Estados Unidos, la influencia que tiene sobre México y el tratado que se está discutiendo, pues va a ser inevitable, digamos, esa influencia. A ver, la influencia es inevitable, pero a ver, se están generando, digamos, se están creando antecedentes con esta invitación a participar en los asuntos internos o a tomar nota de ellos, ¿o no? Se están creando antecedentes en términos, digamos, de abrir la puerta para una mayor vigilancia, supervisión, incluso hasta investigación. Ahí estoy pensando en el caso de Ayotzinapa, sí, de los organismos internacionales sobre la política interna. Bueno, yo creo que el siglo XXI tendría que ser la norma, ¿no? Es decir, uno que quiere estar más globalizado, un país o una nación que se quiere abrir al mundo, pues tiene que de alguna forma tener esa reciprocidad, es decir, que el mundo pueda observar lo que sucede en nuestro país. Hay que recordar que con México y con Estados Unidos no tenemos instituciones, ¿no?, comunes.
O sea, no tenemos un banco central, no tenemos una comisión europea, no hay un tribunal internacional de América del Norte. Es decir, sí adolecemos ese tema. Es decir, simplemente este tipo de instancias dan recomendaciones y dan observaciones, dan, pues no sé cómo llamarle, pellizcos de monja en ciertas ocasiones, pero no tienen esos elementos judiciales que poder ir a fondo, ¿no? Es decir, sí tiene vínculos, sí pueden llevar en algún momento dado. Salvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. O la Corte Penal Internacional. Ahí habría dos instancias. Que sí tendrían facultades. Sí, totalmente de acuerdo. Me refería exactamente al mercado norte, ¿no? O sea, Estados Unidos, Canadá y México no tenemos instituciones comunes, a diferencia de la Unión Europea. Entonces, sí es verdad, o sea, todos los delitos de torturas, todo este tipo de violación de los derechos humanos, pues sí, afortunadamente está tipificado por cortes internacionales, ¿no? Y eso, de alguna manera, cuando México se une, ¿no? Se adhiere a estos tratados internacionales, pues tienen la obligación de dejar abrir las puertas y las cortinas para que haya una revisión y un análisis exhaustivo de lo que sucede en nuestro país. Lamentablemente, mientras más se necesite este tipo de instituciones, significa que estamos muy mal. Mientras menos se necesitan este tipo de instituciones, significa que somos pues, un Estado de Derecho que es sólido, que tiene oxígeno, ¿no? Que vive. Pero cuando no lo tenemos, pues sí, qué bueno que se requiera este tipo de intervención. Y no hay que tener la palabra, no hay que tener un vínculo peyorativo, ¿no? Cuando hablamos de la intervención, la injerencia, ¿no? Ahora que los rusos, la injerencia en las elecciones. Pero recordemos, porque digamos que en los últimos años ha habido, digamos, episodios contradictorios. Pienso, por ejemplo, en la política del gobierno mexicano respecto al relator sobre tortura de derechos humanos de la ONU. Ustedes recordarán, no quiso extenderle una visita que quería hacer. Y luego, al calor del proceso electoral, entonces sí va el PRI y va también el Frente por México a decirles, oigan, aquí hay un caso gravísimo, un candidato presidencial está siendo presumiblemente, y fíjate hasta dónde tenemos que llegar, presumiblemente investigado por un asunto de lavado de dinero. Es decir, si tú, como decía, por ejemplo, el secretario de Comercio, Ildefonso Guajardo, hay que firmar el TLC para dar un mensaje de que estamos a favor de la globalización. Funcionando. Sí, ¿y eso significa lo que dice Fausto? ¿Tú lo crees? O sea, hay que asumir también el que pues sí es un mensaje, te estén supervisando y vigilando. O sea, en cuanto a Canadá y México, sí es un mensaje que están empujando. O sea, no dicen, no, pues no tenemos miedo, no somos Brexit, pues. O sea, que no cunda el pánico con todo eso, con todo lo que ha pasado, con la ola pues, nacionalista que está viviendo Estados Unidos, porque fue lo que hizo llegar a Trump a la Casa Blanca. Y pues para no complicar ese escenario, digamos que México y Estados Unidos sí se mantienen a favor del libre comercio, y pues no necesariamente anticipando quién vaya a ganar la elección mexicana. Pero yo creo que, pues si un mandatario estadounidense, por decir el presidente, que nunca sabes lo que va a hacer, decide manifestarse a favor de algún candidato mexicano, pues inevitablemente ahí va a haber un roce extremo. Y como él suele comunicarse de una forma pues bastante aleatoria, pues nunca sabes. Entonces, pero además es paradójico. A ver, claro. Si Trump, hagamos el ejercicio hipotético, se manifestara a favor o en contra, por ejemplo, del López Obrador, que va al líder de las encuestas, ¿qué implicaciones tiene para el candidato? El beso del diablo. Sí. El beso del diablo. Es malo. A favor creo que sería malo. Cuando hable bien de un candidato significa que le va a ir muy mal a ese candidato aquí en México. Sí. ¿No? O sea, para cualquier candidato, dirías, para cualquiera. Para cualquiera, ¿no? definitivamente. Para mí, para Naya, para el que sea. Sí, lo quema. En el sentido de, pues es un presidente que quiere construir un muro y si lo apoyas, digo, te tendrías que deslindar inmediatamente, pero pues surgen cuestionamientos de por qué apoyó, por así decir, a López Obrador. Saldría con la clásica ya del ¿y a mí por qué, no? No, definitivamente que no está para ayudar. Directamente no puede, porque tiene muy mala imagen en este país, ¿no? Bueno, pero ya intentó, digamos, tratar de meter un poco ya hizo ruido. Sus criterios, ¿no? Sobre algunos candidatos que se ven buenas personas y otras no tanto. Claro. Y no es difícil saber. ¿A quién se refería? Bueno, evidentemente habla muy bien de José Antonio Meade, ¿no? Por supuesto, digo, todos los acercamientos que ha tenido Videgaray con Kushner, pues lógicamente apuntan a que pues trata de hacer su chamba Videgaray. Ya sabe que Meade no es una mala persona. Exactamente. Sí, y corrió la semana pasada Tillerson, y pues el que se reunió con Videgaray fue su yerno. Entonces ahí es un poco extraño ese movimiento de política exterior, digo, poco respetado dentro del Departamento de Estado,
pero pues significa que hay cierta cercanía, por así decirlo. Eso nos ayuda ahorita a entender un poco, porque justo ahí hay también un nivel de contradicciones que se van a proyectar las siguientes semanas sobre el desenlace finalmente. El desenlace en términos de si va a haber o no TLC antes de las elecciones, lo vamos a saber en los próximos días. Estamos, y hay que decirlo con modestia, tratando de entender qué está pasando allá afuera con algunos de los procesos más complejos que hemos vivido en los últimos años, como, por ejemplo, el cambio de posturas, un día sí y otro también, del presidente de Estados Unidos, la cercanía de la octava ronda y al mismo tiempo la mayor presencia de México, de asuntos interiores de México en los organismos internacionales. Estamos hablando con Sofía Sánchez Velasco, internacionalista, y con Fausto Pretelín, también internacionalista, analista de asuntos internacionales, y me quedé en el tema de tratar de entender, a ver, qué puede pasar en las próximas semanas. No veo patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón para entender si se va a acelerar, si no se va a acelerar, si simplemente somos un país mal creado o si somos, como hoy trató de decir un ex subsecretario de Comercio, diciendo, a ver, ya no dejen de entender que es mucho más fuerte el bloque de Norteamérica junto que con 3 países aislados. No sé cuál es, digamos, claro, la idea que se está imponiendo. Bueno, primero, yo creo que el elemento aquí es que la decisión es política. A veces creemos que son 2 rieles que corren de manera paralela, uno técnico y otro político, y que si el técnico va muy bien, terminará bien en la parte política. Pero en realidad me parece que el eje conductor... ¿Es lógica tecnocrática? ¿Me estás cuestionando? ¿Te estás burlando o qué? No, yo creo que la bipolaridad de Donald Trump respecto al Telecán habla precisamente de eso, ¿no? Es decir, que su decisión es totalmente política más que técnica, por más que hable de un déficit con México, un déficit comercial, por más que hable de las reglas de origen y sobre todo del sector automotriz, pues yo creo que hay un elemento ahí, una agenda, ¿no?, que él tiene, que es de alguna forma política, que se acercan las elecciones intermedias allá, que se acercan las elecciones presidenciales en México y por lo tanto, en sentido estricto de la parte técnica, uno tendría que esperar, ¿no?, y no tomar decisiones rápidas en el sentido de que puede llegar a perjudicar el resultado final con tal de que se tomen las decisiones antes de los periodos electorales, ¿no? Si se abriera un paréntesis, creo que se tendría una mejor conducción. Eso teóricamente hablando. La realidad es que a lo mejor llega un presidente que a lo mejor no le gusta el Telecán y entonces va a tener que aletargar y va a tirar anclas. Pero a ver, para la altura en la que estamos, si llega un presidente que no le gusta el Telecán, ¿no tiene suficientes elementos como para ralentizarlo? Tendría que ser ratificado, por ejemplo, el propio tratado en el Congreso, ¿no? ¿En Estados Unidos? ¿Y aquí? Y aquí. Ajá. Y la cosa también la semana pasada, digo, es no sé si gran mensaje, porque pues qué tan avanzado está el proceso opositivo para México, pues eso es lo que no se sabe. Pero pues tanto los equipos de López Obrador como el de Anaya dijeron que mantendrían al mismo equipo negociador pues mexicano. Entonces, pues ahí, por ejemplo, yo lo veo como una bandera blanca de, bueno, seguimos en esta línea. Digo, es evidente que José Antonio misma mantendría, creo, al mismo equipo. Claro. Pero sí. Pero es el caso también de los que pueden ser reacios o los que pueden traer dudas. Sí, digo, eso como calma a algunos, yo creo, en el sentido de, pues no van a echar abajo lo que llevan avanzado. Pero en Estados Unidos sí es cierto que pues Trump también se está moviendo políticamente. O sea, el que haya despedido al secretario de Estado, sí, pues te deshaces de un globalista, por así decirlo, y pones a un nacionalista que va mucho más con tu corriente y no necesariamente que impacte directamente con las negociaciones del Telecán, pero eventualmente pues estás rodeándote de gente pues nacionalista, entonces eso pues debe significar algo. Claro, pero más, a ver, nacionalista y uno pensaría de cara a las elecciones intermedias. Parte, sí, digamos, del equipo con el que quiere llegar pertrechado a las elecciones intermedias con el discurso más típicamente antimexicano, lo que vimos el día del muro, ir a ver los prototipos, bla, bla, bla. Qué difícil poder mantener, digamos, conciliar por un lado ese discurso, ese reajuste de su propio gabinete, al mismo tiempo que empujar técnicamente una negociación. Sí.
que nadie cree que pueda ser solamente un asunto técnico. Mira, hay dos aspectos. Yo creo que desde el punto de vista de México, José Antonio Meade es el personaje que le daría mucho más armonía a la negociación con Estados Unidos si él llegara a la presidencia. Es decir, habría un cambio sexenal muy aterciopelado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la negociación con Estados Unidos. Claro. Desde el punto de vista de Estados Unidos hay elementos que llaman mucho la atención. Primero, la carta de militares que le envían a Donald Trump para decir, cuidado, usted no rompe este Telecam porque por cuestiones de seguridad más vale que lo tenga. Segundo, un día después de que él dijo, no, está bien, ya hablé con el presidente de México, va la cosa bien con el tema del Telecam, al día siguiente el Washington Post saca una grabación en donde hubo una reunión, me parece que en Pensilvania, si no mal recuerdo, con unos empresarios, sacando la charola para las elecciones, y él dijo, no, el Telecam es un desastre, nos ha ido muy a cole, ¿no? Entonces, la idea de la gran dificultad es... El día del país mal creado. ¿Quién es el auténtico presidente de Estados Unidos, ¿no? Hoy hay que tener en cuenta que se ha metido a una batalla muy difícil de salir y muy difícil de ganar, que es una batalla en contra de las agencias de inteligencia. Si bien es cierto que corrió a James Comey, el director del FBI el año pasado, si bien es cierto que se reunió el 14 de febrero del año pasado para amenazarlo y decirle, si tú sigues investigando a Michael Flynn, yo voy a sacar los audios que te están casi grabando en este momento. O sea, lo repite este fin de semana y se burla de que despidieran al número 2 del FBI y lanza por primera vez el nombre de Robert Mueller para decir, cuidado, ¿no? Esta investigación que abrió nunca la tuvo que abrir, nunca la tuvo que haber abierto y por lo tanto va por un mal camino. Yo creo que esta batalla que acaba de abrir o que acaba de atizar más Donald Trump es una batalla con un final reservado, es una batalla muy difícil de ganar. Hay que ver cómo están respondiendo la gente del FBI, ya a manera de tweets y sobre todo exdirectores, en donde dice usted, señor presidente, le está regando con un lenguaje mucho más diplomático. Y yo creo que la editorial más dura que he leído en el Washington Post la publicó este fin de semana diciendo, esto es una frase, la burla de Trump sobre el segundo del FBI, diciendo esto lo hacen solamente los líderes de las repúblicas bananeras. Wow. A ver, hay una cosa que sí parece recorrer desde el caso de la relación con el FBI, con las agencias de inteligencia, con México y es la profunda capacidad de confrontación que tiene el presidente Trump. A ver, quizá si algo nos pudiera definir la personalidad es justo ese rasgo, la confrontación, y además parece bastante propia, digamos, de estructuras o personalidades nacionalistas, populistas. Siempre tienen que estar encontrando quién es el enemigo delante, porque en función de eso se define. Sí, y sus impulsos son hacia adentro y hacia afuera. O sea, justo regresando a lo de Tillerson, pues se deshace de él, nombra a Mike Pompeo, o sea, le quita la cabeza a la CIA y pone a la primera mujer, pues, como líder de la agencia, pero ella se llama, creo que Hannah, la tengo aquí, Gina Haspel, pero la acusan de pues, tortura y de justo el famoso waterboarding. Entonces, ella estuvo metida en lo de Guantánamo, ¿no? Sí, y desde creo que... Tailandia, ella es directora de una cárcel de la CIA. Perdóname, Tailandia, sí. Y pues el proceso de confirmación va a ser, pues yo creo que bastante duro. Todo. Y estás poniendo a esas como cabecillas semiautoritarias en agencias de seguridad y si de por sí tienen conflicto FBI entre CIA, o sea, ahí es pues un poco complicado avanzar con eso. Entonces, avanza con lo interno y luego con la gente que acabas de poner en el Departamento de Estado, pues avanza con NAFTA y con Corea del Norte y con Rusia y con... Pues... Pero avanza, la confrontación realmente te permite avanzar. No necesariamente, ¿no? Es que esa es mi duda. El tema, por ejemplo, de Rusia. Por primera vez, hace 72 horas, o viernes, jueves, Estados Unidos da de manera implícita por hecho de que hubo una injerencia en las elecciones presidenciales de 2016. Ajá. Lo que quiere hacer ahora Trump es, evidentemente, tirarle o desviar esta atención hacia Hillary Clinton por la investigación que hizo el exespía británico Christopher Steele y que sirve como libro de Luke Harding, Conspiración, ya lo venden en México, por cierto, y es no otra cosa más que el dossier que manda hacer el Partido Demócrata en contra de Donald Trump durante las elecciones en sus viajes a Moscú. Estamos hablando del complejo
del muy complejo mundo en el que se está moviendo el proceso electoral interno de nuestro país. Estamos hablando con Fausto Pretelín, con Sofía Sánchez Velasco, ambos internacionalistas. Creo que me quedé... estaba contigo, estaba terminando la historia. Sí, ¿no? Este dossier que inclusive el adelanto del... Digamos que el Partido Demócrata en su momento, ¿no?, le pide a este personaje exespía británico, Christopher Steele, que le prepararan un dossier sobre un archivo sobre el perfil negro de Donald Trump en Rusia, ¿no? Y parece ser que encontraron muchas cosas, ¿no? Y que el gobierno ruso tendría pues elementos o videos que podrían poner en aprietos a Donald Trump. Por eso, mi gran pregunta es ¿por qué ya decidieron aplicarle sanciones a Rusia? Y lo hicieron un día después de que Theresa May saliera en la Cámara de Representantes allá para decir, en la Cámara de los Comunes, perdón, para decir vamos a sacar, o sea, señalan a Rusia como culpable del envenenamiento del exespía ruso en Salisbury, allá en Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. Entonces, curiosamente, en menos de 48 horas sale la decisión del Departamento de Estados Unidos, ¿no?, del Tesoro, para, más bien para castigar a Rusia de dos cosas. Primero, del espionaje de su red eléctrica y segundo, de la injerencia que tuvo en las elecciones en Estados Unidos. Entonces, yo creo que Vladimir Putin, que ayer arrasa en las elecciones, no se va a quedar con los brazos cruzados. Como era previsible, no se va a quedar con los brazos cruzados. Yo creo que va a tener un final malo, fatídico, para Donald Trump. A ver, otra confrontación más. Sí. Ahí tienes otro nuevo flanco y junto con ese, un flanco que también abre un día sí y un día no, y es el tema interno sobre la seguridad. Sí, y Trump se sigue como deslizando alrededor de ese tema, porque siempre tuvo confrontaciones con Tillerson respecto a Rusia. O sea, Tillerson sí dijo, pues aquí hay un problema y hay que seguirlo, hay que pues ver qué está pasando. Y Trump siempre, justo se fue hacia la derecha con lo de Clinton, o se desvió con que ese no era el problema principal en ese momento. Entonces, pues va a llegar un punto en que lo tiene que confrontar, y si la evidencia sigue indicando que hubo injerencia y que pues que las cosas van a tener que poner algún tipo de sanción. O sea, por más que yo creo que sí lo sigue viendo como amigo. Eso es parte de lo que hace ya el departamento, sí, ¿no? Claro. El Departamento del Tesoro. Sí, pero tiene que escalar en caso de que la evidencia siga siendo más contundente, yo creo. O sea, ahora, no que se quede ahí. Sofía, yo creo que Tillerson hizo muy mal papel como secretario de Estado. Sí, claro. O sea, tenía 50 embajadas acéfalas, evidentemente con el visto bueno de Trump, pero era un personaje que no comunicaba, que no tenía buena coordinación y comunicación con su gente dentro de la Secretaría de Estado, que es la más importante del mundo, simplemente por la cantidad de embajadores que tiene y consulados alrededor del país, ¿no? Bueno, es que, a ver, venía de fuera, nunca tenía ninguna credencial. Venía de Exxon, eran como que dos personas de dos mundos, era una guerra de dos mundos, ¿no? Es decir, sí, Tillerson con una idea mucho más global en su cabeza y Donald Trump con una idea mucho más aldeana, mucho más local de lo que son las relaciones internacionales. Para Donald Trump la diplomacia es un enemigo, para Donald Trump la diplomacia es como estar concertado, es un ente supranacional que le va a quitar grados de libertad para él. Por eso no le gusta la diplomacia, por eso no le gusta estar pues hablando sobre temas, o más que hablando, vinculado, ¿no?, con una diplomacia soft quizás en algunos países. Yo creo que por ahí van, ¿no? Sí, mucho más agresivo, y también pues él llegó con justo este discurso de vengo de Exxon, soy empresario y yo no tengo ninguna aspiración política. Entonces así me voy y así de gris fue, o sea, la mayor parte del tiempo. A ver, de plano y casi invisible. Sí. Invisible, y además le quitaron la cartera de China, de México, la llevaba Kushner, de Israel, ¿no? Sí, ahí fue la gran Yo creo que esos son elementos donde no puedes tener a dos cabezas que están pues en el mismo avión, casi haciendo las mismas actividades, porque solamente es el trabajo para una persona, ¿no? Ahora, hay un punto, y también fue, digamos, nota de arranque de la semana, donde la confrontación o el vaivén de Donald Trump siempre pega en el mismo lugar, y es la crisis de opiáceos interna, el tema de la seguridad. Cada vez que sale un tema sobre el TLC, la réplica los siguientes días ha sido una y otra vez el resurgimiento del problema de la seguridad. Hoy está pidiendo pena de muerte para los narcotraficantes. Parece casi desesperado frente a la propia crisis de opiáceos. Perdón. Sí, y ha sido un tema con el que se defiende no solamente de eso, o sea, me refiero a internacional, sino lo ata con lo de pues, los famosos
tiroteos en las escuelas, como que revuelve todo, o sea, revuelve salud mental con la crisis de o sea, entonces, pues sí llega un momento en el cual no sabes para dónde va. O sea, es un cóctel. Sí, es un cóctel que él mismo ya pues creó. O sea, el problema viene desde hace mucho tiempo. Los tiroteos estaban con Obama, incluso con Bush, o sea, vienen desde hace mucho tiempo y es un problema pues evidente, pero con el último grande que hubo, o sea, sí salió mucho más enfático a decir, este es un problema de salud mental. Y no es mucho más notorio que en otros casos. Sí hay una crisis de opioides en Estados Unidos. Sí, de heroína. Sí, claro. Pero, o sea, pues no se atiende con el mismo... Con la misma fórmula. La misma fórmula es a ver, casi es la misma... las mismas respuestas para asuntos justo de migración, de comercio, ¿no? De violencia en las calles. Sí, es como él es un conductor de un reality show, ¿no? Entonces, soluciones rápidas a problemas profundos es lo que le caracteriza y pues obviamente con su agenda privada obscura, que él solamente sabe que tiene ahí, evidentemente tiene negocios y en ese sentido, pues bueno, va desdibujando la presidencia. Yo creo que los Estados Unidos está perdiendo liderazgo en el mundo. El espacio que está dejando vacío lo está ocupando, guardando proporciones, Vladimir Putin, y se tiene mucho más liderazgo, al menos en su zona, en su región. Y eso es un peligro, ¿no? Un peligro que Estados Unidos esté perdiendo o dejando, por mutuo propio, el volante de un... A ver, y es posible que en el fondo sí sepa que el bloque norteamericano es más fuerte como bloque que como país independiente, como dijo hoy su subsecretario. Vamos al regreso a la pregunta inicial y es, a ver, ¿creen que frente a una situación como esta y con la personalidad y el zigzagueante política que ha llevado, va a mantenerse ajeno? Al menos en términos discursivos de la elección mexicana, ¿qué esperan? Por supuesto que no se va a meter ajeno, no va a estar ajeno. Por más que le digan, oiga, usted haga esto pero por debajo de la mesa, pues no lo va a hacer, ¿no? Y yo creo que ya sería un error del gobierno mexicano de manejar o tratar de manejar una estrategia por una parte externa ante los medios y otra parte por debajo de la mesa, ¿no? O sea, ya se sabe cuál es su comportamiento, los pueden balconear. ¿Videgaray ya lo ves que se salió de eso? Yo no sé, pero no le conviene a José Antonio Meade que Donald Trump hable bien de él. O sea, yo si fuera Meade, a mí no me gustaría que hablara bien de él. No me ayudes, compadre. Sí, yo creo que no. En ese sentido, habrá que ingeniar un ingenio, ¿no? Ingeniárselas cómo pueden hacer. Y eso es la gran tarea de Luis Videgaray, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo para que de alguna forma pueda ayudar a Estados Unidos, quizás con la herramienta práctica que es el Telecán, que justo en este momento pues está ahí, ¿no? Empezando prácticamente la campaña en México, ahí está el Telecán. Empezando pronto la campaña en Estados Unidos está el Telecán. Entonces, el azar, no sé si fue bondadoso con los dos países, pero en realidad o no, ahí van a tratar de sacarle jugo, ¿no? ¿Tú ves a Luis Videgaray en la campaña? ¿Andará en la campaña de Meade? Pues no sé, pero sí, pero igual y de la forma en la que está manejando la política exterior, en el sentido de, pues, no necesariamente con el secretario de Estado, sino con el yerno del presidente. Soterrado vía Kushner. Sí, pero la intervención de Trump, o sea, yo no veo tan lejano, por ejemplo, que el puntero mexicano, por así decirlo, digamos que cambia o se queda igual, haga una declaración fuerte en contra del muro o en contra de Trump. Yo sí creo y sí lo veo muy viable que despierte, se enoje y tuitee, o sea... Pues vamos a estar al pendiente, ya se me fue el tiempo. Sofía, ya me voy. No, Fausto, ya me voy. Fausto Prateri, muchas gracias, internacionalista. Sofía. Sofía Sánchez Velasco, muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber